Mm. Vamos a ver. Sí, la próxima semana se tendría el examen para lo que es el derecho agrario a esta hora específicamente. Entonces, la próxima semana no se tendría clase, sino que se tendría su segundo parcial. Por favor, verifíquenlo, jóvenes y señoritas. Esta clase entra todavía para el segundo parcial y les pediré específicamente que estudien no solamente el resumen, no solamente la clase, no solamente las diapositivas. Por favor, profundicen en sus estudios. Nos estamos basando, ya lo dijimos, en una clase, en un documento específico de el que establecía solo es una clase y de ahí todo lo demás está indicado en la patria del criollo y lo pueden verificar ustedes, por favor, jóvenes y señoritas, para que profundicen un poco en esas clases. Y no ha habido necesidad de consultar otro libro de derecho agrario, así que no hay inconveniente en eso. Ya varios de ustedes lograron hacer, espero la mayoría, hay algunos en el chat que indican que no lograron hacer su laboratorio, espero que la mayoría lo haya logrado hacer y no por el aspecto mismo de su complicación, sino que por lo menos para ponerle un poco de atención a la clase, debido a que si algunos intentaron hacer después de las 6 de la tarde, yo se los informé 2 clases seguidas, que pues concluía a las 6 de la tarde el derecho de hacer el laboratorio número 1. Así que en ese caso, si no estoy mal, son 10 puntos menos. Entonces tienen que ponerse las pilas, como se dice, para poder sacar una buena nota. Este segundo parcial también tiene un valor de 20 puntos, si no estoy mal. Y esto es lo que se tiene, por lo menos en este momento. Ha estado fallando un poco el internet. No estoy seguro si es internet a nivel general o tal vez la plataforma de la universidad. Así que voy a estar pendiente del chat, por favor, si hay alguno que esté conectado en el chat y me pueda avisar si se está llevando a cabo bien la clase, si se está haciendo la presentación, porque sí, yo he estado verificando y hay algunas clases que se les corta la señal, se les baja la señal. Entonces, por favor, verifiquen eso, jóvenes y señoritas, y me lo pueden informar inmediatamente. Si se va la señal de la clase, tendría que volver a iniciarla, pero continuaríamos con la clase. Entonces, por favor, tómenlo en cuenta. Muy bien, vamos a la presentación del día de hoy. El día de hoy vamos a continuar. Voy a dejar este sentido del que se está compartiendo la pantalla, porque si es necesario, gracias Edwin. Eh, está bien ya se mira, le diríamos así, la presentación, si me pueden confirmar. El, Buenas tardes. Solamente confírmeme si está la presentación, porque yo he sabido de que no se han estado presentando bien, o sea, no se han visto las presentaciones. Excelente, gracias, gracias. Estamos entonces. Muy bien. Cualquier cosa, por favor, en el chat, porque aquí yo solamente en la pantalla de la computadora tengo ahorita la presentación. O sea, no puedo ver ni correo
ni puedo ver chat tampoco. Entonces, al chat de Telegram, por favor, por aquello que hubiera algún inconveniente. Vamos a verificar el día de hoy. Si ustedes se recuerdan, llegamos hasta el año diríamos hasta el año de 1930 ya, en el estudio que llevamos. Hemos visto toda la parte desde la época colonial, bueno, desde la época del descubrimiento, la conquista, la colonia, la época colonial, diríamos así, y hemos estado verificando lo que es década preindependencia, lo que es independencia, lo que es década postindependencia o el primer gobierno liberal, la segunda etapa de 1885 a 1930, el segundo gobierno liberal, y ahora nos corresponde verificar la reforma agraria revolucionaria, que esta, diríamos así, por eso mismo, parte de este laboratorio fue el decreto 900, porque es muy interesante y es el único hasta este momento, hasta el día de hoy, estamos hablando 23 de abril del 2022, hasta el día de hoy no ha habido otra reforma agraria como esa, la cual fue coartada en 1954. Por eso mismo es interesante conocer este decreto 900, de eso se trató su laboratorio, y que ustedes sepan en realidad cuáles son las incidencias, cuáles fueron las incidencias de ese decreto 900. Posteriormente vamos a tener, como ya lo escucharon ustedes en el resumen, una clase específica de esto, donde vamos a verificar otros puntos y poder profundizar un poco más. Va a entrar, no ahorita, por lo menos hasta el día de hoy entra en su examen, hasta la reforma agraria revolucionaria. ¿De acuerdo? Por favor, tómenlo muy en cuenta. Lo del decreto 900 ya lo vieron ustedes en el laboratorio, no lo voy a tomar en cuenta para segundo parcial, sino que solamente, diríamos así, sus clases y lo que puedan profundizar de ellas en lo que es la patria del criollo. Objetivo de la clase, jóvenes y señoritas, además de conocer la historia de Guatemala, desde el punto de vista del derecho agrario. O sea, esto es algo distinto. ¿Por qué razón? Porque sí, o sea, nosotros inclusive en la primaria y en los básicos conocimos lo que es la historia de Guatemala. Tercero primaria, si no estoy mal, cuarto primaria. Pero desde el punto de vista del derecho agrario es muy difícil conocerlo, porque no profundizamos en esos puntos. Lo que miramos en la historia normalmente es el descubrimiento de América, los viajes de Colón, la conquista y una media pincelada, diríamos así, de la conquista, ni siquiera una profundización en la conquista, sino que una pincelada. Posteriormente, la época de la independencia, muy pocas veces se mira la época de la colonia, y menos todavía desde el punto de vista agrario. ¿Por qué razón? Porque es lamentable que en la historia de Guatemala pues todavía se oculte los vejámenes de los pueblos originarios. Y eso es lo que mucha gente alega en Guatemala. O sea, mucha gente que ahora está alzando la voz, grupos indígenas que se están organizando en Guatemala, que a partir de esta época exactamente, de 1944 a 1954, pues comienzan a organizarse. ¿Por qué razón? Porque ya les dieron la opción de voz, organización, voto. O sea, no crean que anteriormente votaba todo el pueblo de Guatemala. ¿Se recuerdan que en una clase les dije yo, miren, las leyes eran para ciudadanos y para habitantes? Los ciudadanos eran los que tenían derechos y obligaciones. Los habitantes solamente tenían obligaciones. Entonces eso, jóvenes, tenemos que tomarlo en cuenta. Ustedes, futuros profesionales, tienen que
ahí sí que darle mayor realce a estas situaciones. Este conocimiento no tiene que ser por gusto, así como conocer el decreto 900 que planteó la histórica reforma agraria de 1952 en Guatemala. Si ustedes se percatan, jóvenes y señoritas, en 1954 fue coartada esa reforma agraria. O sea, 2 años nada más duró, porque 2 años, lamentablemente, duró el proceso del 52 al 54 de la reforma agraria, y ustedes ya conocieron las repercusiones de esa reforma agraria. Entonces vamos a conocer un poquito más sobre esa historia, no tanto sobre el decreto 900, no voy a entrar a conocerlo, solamente es una pincelada acá, pero en su momento lo vamos a seguir conociendo. Es importantísimo, es vital. En realidad, el aspecto mismo, y ahí está, diríamos así, el punto álgido y el por qué motivo fue desterrado Jacobo Arbenz Guzmán, porque llevó a cabo esta reforma agraria y por ahí sí que conocimiento ya general que ustedes deben de tener, jóvenes y señoritas, saben que pues fue desterrado de Guatemala, fue desterrado de Guatemala por la misma situación. Diríamos así, él le quitó o le intentó, en realidad le quitó, porque sí, sí perdieron varias propiedades los poderosos en Guatemala. Estamos hablando inclusive, se recuerdan que la UFCO y la IRCA y la empresa eléctrica tenían grandes concesiones en Guatemala. Y contra ello fue esta reforma agraria y contra otros muchos poderosos. Entonces, no se pudo llevar a cabo porque ahí sí que obligaron, y ahí sí fue una contrarrevolución del 1954, para que dejara el poder Jacobo Arbenz Guzmán, y pues ya no continuara con esa reforma agraria. Hoy vamos a conocer un poco o cómo se llevaron a cabo el proceso histórico para llegar a ese momento. Hasta ese momento, históricamente hablando, vamos a conocer, vamos a profundizar un poco en este examen parcial. Antecedentes de la Revolución de 1944. ¿Cuáles fueron sus antecedentes, jóvenes y señoritas? Primer término, Jorge Ubico, otro presidente, otro dictador, así lo toman muchos. Hay que tomar en cuenta algo importante con don Jorge Ubico. Así como tuvo sus detractores, como todas las personas y como todos los presidentes en Guatemala, tiene detractores, también tiene correligionarios, o sea, personas que están a favor y en contra. Fue una época en realidad dictatorial. Lo que él indicaba se hacía en Guatemala. Así como en el caso de Estrada Cabrera, otro dictador, más de 22 años en el poder. También este dictador, Jorge Ubico, pues también tuvo muchos años en el poder, y así como Estrada Cabrera, manejaban a Guatemala como su finca, o sea, lo que ellos decían se hacía. Así, si no estoy mal, él fue Jorge Ubico, don Jorge Ubico fue militar también. Entonces, recuerdo yo que hay unas fotos de él, he visto fotos de él con insignias militares de esa época definitivamente. Y pues fue obligado
a renunciar el 1 de julio de 1944. Ojo con eso. La revolución no fue directamente para él, sino con el sucesor de él, dejando en su lugar un triunvirato militar que debía convocar elecciones. Los diputados, por la presión de los militares, nombraron en sesión cerrada, o sea, diríamos así, bajo llave, a Federico Ponce Baides el 4 de julio de 1944. O sea, el poder solo estuvo vacante 3 días, si ustedes se percatan. Renunció el 1 de julio de 1944. De 1930 a 1944 gobierna Jorge Ubico. O sea, son 14 años. Muy bueno para los cafetaleros, muy bueno para el azúcar, muy bueno para las bananeras, muy malo para el pueblo. Nuevamente, el pueblo no tenía absolutamente ningún derecho. Ellos eran obligados al trabajo forzado, como ya se indicaba, en las haciendas, o, diríamos así, eran, en este caso, en el tiempo de Jorge Ubico, hubo una ley contra la vagancia. Nadie podía estar de vago, diríamos así. Y el que era encontrado en vagancia era encarcelado y puesto a trabajar en las carreteras, en las cárceles, en cualquier lugar. La situación es que era trabajo forzado, o sea, no era pagado, no era retribuido. ¿Se trabajaba? Sí. Dirían, ahí sí que dirían las personas ahí, era un trabajo de esclavos. De esclavos. Entonces, se elige el 4 de julio a Federico Ponce Baides. A los pocos días de haber llegado al poder, Ponce Baides obligó a los indígenas que vivían en la capital a desfilar con garrotes para intimidar a la población civil y perpetuarse en el poder. Población civil que ya estaba organizada, que ya se estaba organizando y que pues ya querían, diríamos así, en realidad, no agenciarse del poder, no, que los militares en algún momento determinado dejaran el poder. Ya venían de más de 30 años, casi los 44 años estamos hablando, de dictaduras militares. Pues eso hacía definitivamente que el pueblo estuviera ya en contra de ello. La población civil, estudiantes, clase media, media baja, trabajadores y los profesionales, en este caso, con las disculpas del caso para la Universidad Rural, pero los universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En ese tiempo, para ese tiempo no existían universidades privadas. Arbenz, Jacobo Arbenz Guzmán, Jorge Toriello Jorge Toriello Garrido. Y el mayor, aquí sí, importante, también con el apoyo del ejército, el mayor Francisco Javier Arana, lideraron el movimiento que derrocó el gobierno de Ponce. Esta acción daría lugar a las primeras elecciones libres en el país e inauguró un periodo de 10 años de modernización del Estado, en beneficio de la clase trabajadora, eliminando el trabajo forzado. Ojo con eso, ese es uno de los primeros logros importantes de la Revolución del 44, que ustedes no se percatan si no estudiamos todos estos puntos y cómo se llevó a cabo la esclavitud de Guatemala casi 150 años. La historiografía ha denominado a este periodo como los 10 años de primavera o la edad de oro de Guatemala. ¿Por qué la edad de oro? No podemos entrar, y les soy honesto con las disculpas del caso, no podemos entrar a definir los logros que se llevaron a cabo en estos 10 años. Pero, podríamos decirlo así, el Código de Trabajo, la autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o sea, hubo seguridad social para todas las personas trabajadoras. Tomemos en cuenta esto, era trabajo forzado lo que existía antes de esta revolución del 44. El hecho de que existiera
un Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para los trabajadores era casi inconcebible. El sindicalismo en Guatemala, el sindicalismo era casi prohibido en Guatemala, sino que inclusive perseguido. Entonces se abrieron las puertas al sindicalismo, que hasta 1985 estaba, creo yo, bien definido con relación a la iniciativa privada, más no el sector público. A partir de 1985 se inició en el sector público. Para mí, desde mi punto de vista muy particular, y eso que yo he trabajado en el sector público, soy honesto, nunca afiliado a un sindicato, pero para mí no, sus objetivos no se confirman, no se realizan en el sector público. En el sector privado sí, en el sector público no. Pero es solamente mi punto de vista particular, que si en algún momento determinado se puede discutir, lo podríamos hacer. Pero esta edad de oro de Guatemala, o sea, no solamente crea esto, sino que también la CDAG, la Confederación Autónoma de Guatemala, lo que es el COI también, el Comité Olímpico Guatemalteco, COG sería, Comité Olímpico Guatemalteco, otras muchas situaciones, el salario mínimo, las comisiones paritarias, vamos a ver, las carreteras del país. Hay muchas situaciones que se dieron a cabo acá. No voy a entrar, solamente las estoy mencionando, no voy a entrar a conocerlas todas. El gobierno de Juan José Arévalo Bermejo. Gobierno de Juan José Arévalo Bermejo. Fue electo presidente de Guatemala en 1944 y tomó posesión del 15 de marzo del 45 al 15 de marzo del 51. Sus principales logros fueron en el campo de la educación. Creó una política libre de expresión y de organización, sindicatos acompañados con normas y leyes laborales. Esta persona, don Juan José Arévalo Bermejo, pues le dio mayor énfasis a la educación. No sé si ustedes se recordarán, le pueden preguntar a sus abuelos, que es muy importante eso. La historia en Guatemala, así como se tienen libros, también se tienen muchas anécdotas de la historia de Guatemala que fueron pasándose de manera oral, como la tradición muy llevada a cabo en Guatemala. Pero en estos casos, jóvenes y señoritas, pues no existían escuelas, tantas escuelas como las 2,000 y pico, 2,500 escuelas, si no estoy mal, o más de 2,500 escuelas ahorita. En la actualidad, que casi cada poblado tiene una escuela, jóvenes, esto es logro de estos años, de Juan José Arévalo Bermejo. ¿Por qué razón? Porque había una escuela por departamento, un instituto por departamento, una universidad por país. Imagínense cómo estaba nuestra educación, jóvenes. El hecho de que ustedes estén aquí en este momento por medio de la Universidad Rural de Guatemala, llevando a cabo sus cursos universitarios, no crean que se ha llevado a cabo desde toda la vida. Se inició con este gobierno de 1944. Abrió las puertas. Que no se ha continuado el proceso, son otros 20 pesos, diríamos. Pero esto abrió las puertas. Los derechos de los campesinos no fueron prioridad durante su mandato. O sea, todavía continuaron estos problemas con los campesinos. O sea, diríamos así, se continuó con el trabajo forzado, se continuó aún existiendo el Código de Trabajo, que existía, no sé, estoy mal, en 1947, cuando se lleva a cabo también el Código de Trabajo. Se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, se creó el Instituto de Fomento de la Producción, la ley de arrendamiento forzoso de las tierras ociosas, esto ya es un primer paso, esto ya es política agraria.
arrendamiento forzoso de las tierras ociosas, el Banco de Guatemala, la Ley del Fomento Industrial y el Código de Trabajo en 1947. Entonces, estas instituciones ya se crearon para el servicio, diríamos así, para el servicio de la población. Como les indico, no es de hace, ¿qué? De 1900, de 1800 el Seguro Social en Guatemala, no, es a partir de 1944, en realidad a partir de 1947. Esta ley de arrendamiento forzoso de las tierras ociosas, se recuerdan que existían también leyes anteriores dentro de la política agraria, inclusive coloniales, pero que iban más encaminadas a la encomienda, a la composición y al agenciarse de fuentes económicas. Estas ya no, porque si ustedes se percatan es arrendamiento forzoso de las tierras ociosas. O sea, los latifundistas, los terratenientes, los hacendados, si no usaban parte de su territorio, tenían que arrendarlo. ¿A quiénes? A la población, a los pueblos originarios. Por lo menos arrendado. Se creó el Banco de Guatemala, la Ley de Fomento Industrial y principalmente el Código de Trabajo. El Código de Trabajo, que es a la presente fecha desarrollado para su época, a la presente fecha. Imagínense en 1947. El gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. Con las disculpas del caso, pero no tenemos mucho tiempo, sigo con, diríamos así, apresurando, diríamos así, la clase. El gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán inició el 15 de marzo de 1951. Inició el periodo presidencial de Jacobo Arbenz Guzmán con 3 puntos principales de ejecución. Esto sí es algo muy importante. En 1951, o sea, estamos hablando en el año que tomó posesión, inició la construcción de la carretera hacia el Atlántico. Ojo con eso. Contra el monopolio de la International Railways of Central America, la IRCA. Ahí se recuerdan que la IRCA tenía únicamente el acceso, diríamos así, hacia el Atlántico por medio de ferrocarril. No existía carretera. Entonces, paralelamente a las vías férreas, se fue creando esta carretera. Uno de los puntos, esos 3 puntos, definitivamente fueron los que ahí sí que incidieron en el derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzmán. ¿Por parte de quiénes? Lo vamos a ver en su momento. Denme unos minutos. En 1952 se da la reforma agraria. Se inicia con el decreto 900 que expropiaba las tierras ociosas a terratenientes y a la UFCO. Imagínense, a todos los poderosos del país. Expropiaba, no era un arrendamiento, no era una composición, no era una usurpación, no era una encomienda, no. Directamente expropiaba las tierras ociosas a todos. En su momento, y lo vamos a verificar, la UFCO ¿se recuerdan ustedes aquellas concesiones de 67,000 hectáreas que le habían otorgado a la UFCO? Pues definitivamente les fueron otorgando más, pero en estudios se había determinado que solamente se usaba el 3% de la tierra, de todo lo que le habían dado a la UFCO. Y diríamos así, el 97% estaba como tierra ociosa. Pero la UFCO, ahí se recuerdan, no era guatemalteca. La United Fruit Company era de Estados Unidos. Igual que la subsidiaria International Railways of Central America, IRCA. Y para ponerle la guinda al pastel, diríamos así, a este gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, en 1953
se inicia la construcción de la hidroeléctrica Jurún-Marinalá en Escuintla, contra el monopolio de la Electric Bone and Char. Pues ahí sí que los 3 puntos iban en contra de ¿de quiénes? De las transnacionales. Los 3 puntos. Entonces, lamentablemente eran muy poderosos. Y se van a dar cuenta por qué. Denme unos minutos. En primer término, verifiquemos lo que es la reforma agraria. Es un conjunto de medidas políticas. Cuidado con esto, es una buena definición. Es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra en un lugar determinado. La promulgación del Decreto 900 del Congreso del 17 de junio de 1952, que es la Ley de Reforma Agraria, pretendía liquidar el feudalismo en el campo, el latifundismo, diría yo, los terratenientes y los hacendados, y dotar de tierra a los campesinos pobres y marginados, porque ustedes saben, esclavizados. En Guatemala nunca se había visto, diríamos así, nunca se había establecido algo semejante. Comprar tierra ociosa de los terratenientes para entregárselas a los campesinos. Así era la reforma agraria. Comprar tierra ociosa de los terratenientes para entregársela a los campesinos. Era casi inaudito esa situación. Porque ahí se recuerdan que desde 1574 hasta 1944, todo era tratar de, ahí sí que, acumular riqueza para los colonos, para los criollos, para los terratenientes, para los latifundistas, para la clase media. Era acumular tierra por composición, por usurpación, por encomienda, por repartimiento, por cualquier forma. Y llegar este decreto 900 a indicar que se iban a adquirir, que se iban a expropiar, porque el término exacto era la expropiación de tierras ociosas, a los terratenientes y entregársela a los campesinos, era casi de infarto, diríamos así. Hay que advertir que el mayor terrateniente en Guatemala, o de Guatemala, era la United Fruit Company, UFCO, que tenía el 50% de tierra cultivable, y de ese 50% de tierra cultivable de toda la República, usaba únicamente y solamente un 3%. Así de complicado, o diríamos así de desproporcionado era la riqueza en Guatemala. Imagínense, solo la United Fruit Company tenía el 50% de tierra cultivable. Ya casi tenía todo el norte del país y usaba solamente el 3%. El decreto 900. Tenemos, diríamos así, un par de minutos para verificarlo. Ya lo estudiaron ustedes, espero que ya lo hayan estudiado, que hayan respondido su laboratorio correctamente. De eso se trataba, solamente de leer y de subrayar un poco, pienso yo. Era para que lo conocieran. Se promulgó y aprobó el decreto 900, la ley de la reforma agraria, el 17 de junio de 1952. Se crea el Banco de Reforma Agraria, o sea, no el Banco de Guatemala, el Banco de Reforma Agraria. O sea, ¿por qué razón? Porque iba a tener capital suficiente para poder expropiar tierra.
estábamos hablando de grandes cantidades de tierra. No estamos hablando de las, diríamos así, las 14 hectáreas que le daban a cada terrateniente. No, estamos hablando de mucho más tierra. Inclusive a la presente fecha, hay, creo, casi sin temor a equivocarme, hay familias que no saben dónde terminan sus propiedades. Tal vez dónde inician, pero no dónde terminan. Su propósito era abolir la servidumbre y esclavitud del decreto 900. Repito, su propósito era abolir la servidumbre y esclavitud. Se distribuyen las tierras ociosas y cultivables a campesinos que las trabajaran. Las tierras embargadas eran indemnizadas. Con esto se logró distribuir el equivalente del 20% del total de la tierra cultivable de Guatemala, beneficiando a más del 24% de la población. Imagínense, esto fue, diríamos así, casi, diríamos, no solamente una revolución, como se diría, no solamente una reforma agraria, que iba por más, pero lamentablemente no se pudo continuar. Iba por más. Su propósito era abolir la servidumbre y esclavitud, cosa que no logró. Se lograron algunas cosas, como por ejemplo distribuir el equivalente al 20% total de la tierra cultivable en Guatemala. Distribuir. Estamos hablando de un año. Las demandas y necesidades de los pueblos fueron solventadas con políticas públicas. Aquí se crearon políticas públicas. Aquí se inician esas políticas públicas. Cosa que lamentablemente a la presente fecha se tienen. Más de 40 políticas públicas que se cumplan en otra situación totalmente distinta. Como el seguro, como el sistema del seguro social, el código de trabajo, la autonomía municipal, eso se me había pasado, la autonomía municipal y universitaria. Entonces, estos son, diríamos así, algunos logros de lo que establece, y ustedes ya lo pudieron verificar, de lo que establece este decreto 900. Y para finalizar nuestra clase del día de hoy, pues se implementó una política de acceso al crédito. Esto ya diríamos así en 1954. Implementó una política de acceso al crédito y asistencia técnica al trabajador. También se impulsó una campaña de alfabetización en áreas rurales. Esta alfabetización, si se recuerdan, inician desde aquí, desde el 1954, y a la presente fecha todavía hay política de alfabetización. Y todavía hay gente en nuestra tierra, estamos hablando de los 340 municipios del país, todavía hay gente que no sabe leer y escribir. Todavía. Lamentablemente, algunos de ellos, niños, jóvenes y adultos. Lamentablemente. ¿Por qué razón? Porque supuestamente en Guatemala la educación es gratuita y obligatoria para los primeros 6 años. O sea, estamos hablando de la primaria. Debería ser obligatoria hasta la universidad y gratuita, pero lamentablemente no se ha dado en Guatemala. Pero la aplicación de dicha ley concluyó repentinamente el 4 de junio de 1954 por intervención extranjera. Aquí, pues se inicia, diríamos así, la contrarrevolución y lamentablemente, pues no se pierden estos derechos, pero sí se socavan esos derechos. Y a la presente fecha no ha habido otros gobiernos, porque son 2 gobiernos en realidad, otros gobiernos que impulsen, no políticas públicas. Creo que todos los gobiernos han impulsado políticas públicas. No. Que lleven a cabo políticas públicas para el beneficio de la población y no para su propio beneficio. A los ojos de los inversionistas foráneos, o sea, estamos hablando de las transnacionales, estos eran actos de un gobierno comunista. En ese tiempo, ya en 1954, y se recuerdan, ya estaba Rusia plenamente establecida,
ya existía el comunismo. ¿Cómo se llaman estos? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas ya estaba plenamente establecida. Por lo tanto, era muy fácil tildar a gobiernos de comunistas. En su caso, Cuba, por lo menos, ese fue hasta ahí fue esa intervención. Pero, lamentablemente, Guatemala iba en un camino muy, muy bueno y no le permitieron seguir. ¿Quién no le permitió seguir? Ya lo podemos verificar. Pues fueron tildados de comunistas, el cual era aborrecido en esa época, así como las fuerzas norteamericanas, la Secretaría de Estado y la CIA. La CIA, que es una entidad de espionaje, supuestamente para Estados Unidos, pero que tuvo o tiene todavía inclusive mucha influencia en toda Latinoamérica y en realidad en todo el mundo. Tuvieron una reacción en favor de una lucha por la democracia, supuestamente, ¿verdad? Era una lucha por la democracia, mentira, y eso sí lo podemos decir con claridad, lo que culminó con el exilio de Jacobo Arbenz Guzmán. Como lo escucharon en el resumen, tanto el secretario de Estado como el jefe de la CIA tenían, diríamos así, no derechos, no eran solamente la planilla de la UFCO, no, jóvenes y señoritas, tenían, diríamos así, influencias, no solamente en la UFCO, sino que también en toda Guatemala. Y como ya les indicaba, en parte de la América Latina. Entonces, pues ellos desfiguraron lo que era la realidad guatemalteca y manifestaron, ahí se recuerdan que la UFCO y la IRCA perdieron grandes cantidades de territorio, por lo tanto, les tocaron su bolsillo a estas personas, a la Secretaría de Estado, al secretario de Estado de Estados Unidos y al jefe de la CIA, que eran hermanos, ustedes lo saben, ya por lo menos lo pudimos platicar en esa situación, y por lo tanto, al momento de expropiar la tierra, tanto de la UFCO como de la IRCA, pues esta gente perdió millones, y por lo tanto hicieron derrocar al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán y mandarlo al exilio. Muy bien, con esto concluimos la clase el día de hoy. No puedo continuar más. Creo que hasta aquí llegan sus clases. Espero. La próxima semana definitivamente estarán en su segundo parcial. Estoy verificando el chat, no hay ninguna pregunta, así que voy a dar las preguntas del estudio, que no necesariamente van a ser sus preguntas de examen. Eso de una vez se los digo. Entonces, por favor, prepárense, lean, estudien, profundicen. Semana 11, pregunta 1. ¿A qué se le llama la Edad de Oro de Guatemala? 2. ¿Cuál fue el motivo del derrocamiento de Federico Ponce Báidez? 3. ¿Cuál es el logro más sobresaliente en derecho agrario del gobierno de Juan José Arévalo? 4. ¿Quién era el mayor terrateniente de Guatemala en la década de los años 1950? Y 5. ¿Cuál fue el principal objetivo de la reforma agraria? Les agradezco mucho la atención prestada a este curso, jóvenes y señoritas. Qué bueno que no hubo ninguna suspensión, diríamos así, del tema de la clase. Gracias por estar pendiente. Espero que les vaya muy bien en su examen. Estudien un poco. Si estudian un poco, les va a ir muy bien en su examen. Hasta el día de hoy, lo que vimos el día de hoy, entra en su examen, jóvenes y señoritas. El examen en la próxima semana, de acuerdo al programa de estudio que tenemos. Nos vemos dentro de 15 días. Buena tarde.